Es un gran privilegio estar aquí conversando un poco acerca de los contenidos de la nueva escuela mexicana. El día de hoy quiero hablar acerca de los cambios constitucionales que se han dado en materia educativa, así como las diferentes acciones que está emprendiendo el gobierno federal en el rubro de educación. Quiero comentarles que los documentos en los que me basé para realizar esta conferencia está relacionado con el taller que se dio para la educación para el nivel básico. Estos talleres que se hicieron en el mes de agosto de 2019 nos dan la referencia de cómo va a ser la nueva escuela mexicana a nivel educativo. Es por eso que en la primera parte del contenido hablaremos acerca del sustento legal y filosófico de la nueva escuela mexicana. Por ahí haremos referencia específicamente al artículo 3º constitucional, algunos de los cambios que se realizaron y sobre todo en qué se sustenta esta nueva escuela. En segundo lugar, el contenido también es acerca de qué mexicano y qué mexicana queremos formar en esta nueva escuela. Presentaremos algunos rasgos y basado también en el artículo 3º. Y finalmente, esperemos que nos dé el tiempo para abordar algunos de los primeros pasos que se está dando en la nueva escuela mexicana, pero abocado en el nivel medio superior. Comentarles también que estos talleres empezaron con nivel básico, en este año continuarán con el nivel medio y así sucesivamente. Entonces, por ahí también presentaré 2 videos del subsecretario de Educación Media Superior de la SED para que también vean cuál es la postura a nivel federal. Bueno, como objetivo de esta charla, como les decía, vamos a identificar los principales cambios constitucionales que se han dado en materia educativa, ¿sí? Los diferentes ejes rectores de la educación en México y en este contexto de la nueva escuela mexicana para nivel bachillerato. Bueno, para empezar, todos desde niños nos han inculcado sobre el artículo 3º constitucional, que nos dice que la educación es laica, es gratuita y es universal, ¿sí? De entrada, ese es el primer diagnóstico que sabemos sobre el sustento legal. A partir de ahora, a nivel rango constitucional, el Estado se hace efectivo el derecho de todos y de todas a una educación pública, laica, gratuita y obligatoria. Dentro de los planes de la SED hay un programa que se denomina 023, en el que se garantiza la educación inicial desde que nace el niño hasta que concluye su nivel universitario. ¿Sí? ¿Cómo se concibe la educación? Bueno, a partir de la reforma que se realizó en 2019, en mayo de 2019, quedó estipulado a rango constitucional que la educación en México va a ser democrática, nacional, humanista, va a ser equitativa e integral, también va a ser inclusiva, intercultural, en un país donde es plurinacional, porque tenemos muchos pueblos indígenas, pluricultural, pues hacía falta que también la educación fuera de este modo, intercultural, plurilingüe y de excelencia. Como un primer momento, si nos regresamos tantito, podemos identificar que ya Telebachillerato desde su origen ya cumplía con algunos de estos principios de la educación. Si bien no estaba enmarcado dentro de la Constitución, Telebachillerato siempre ha sido equitativo y siempre ha sido intercultural, pero sobre todo también ha sido democrático. ¿En qué sentido? En el sentido de que cualquier joven, cualquier estudiante podía estudiar en un TEBA y podía tener todas las garantías de egresar.
¿sí? Y también, pues muchos de sus modelos educativos han sido humanistas. Entonces, para los telebachilleratos no va a ser no va a ser nuevo todos estos elementos, pero lo que sí hay que destacar que ya todos están elevados a rango constitucional. Bueno, todo esto que les estoy comentando se da en un contexto de transición de un régimen democrático, ¿sí? Inmediatamente, antes de la toma de posesión del presidente López Obrador, se hicieron algunos foros estatales por el acuerdo de la educación. Todos estos fueron coordinados por especialistas, por universidades y también por las instituciones de educación superior. Por otro lado, también se llevaron a cabo consultas sobre la educación media superior y superior el 29 de octubre de 2018. Y bueno, más adelante veremos las líneas de política pública que ya se establecieron para nivel bachillerato. Sí. Un servidor tuvo la oportunidad de participar en los foros en Tabasco 27 y 28 de junio del año pasado, y ahí llevamos algunas de las consignas de telebachillerato. Más adelante veremos cómo quedaron plasmadas en las leyes secundarias. Bueno, les coloco aquí el artículo 3º constitucional. Sí. Ustedes verán en negritas las palabras que se le hicieron modificaciones al texto. ¿Sí? Originalmente se decía que toda persona tiene derecho a recibir educación. Aquí lo eliminaron y queda a la educación. Pero aquí ya se prescribe que la educación que se va a garantizar va a ser desde el nivel inicial y hasta el nivel superior. ¿Sí? Nuevamente el Estado retoma la rectoría de la educación y además va a ser universal, inclusiva y pública, ¿sí? Gratuita y laica como venía siendo. Dentro de los elementos en que se basa la educación, como ustedes verán, desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar a él el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, a las libertades, pero hay algo que destacar. Estamos en un contexto todavía de violencia y quedó plasmado que se va a promover la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional. ¿Esto a qué se refiere? Estamos ya en un mundo globalizado, ¿sí? En contexto de importantes intercambios, y también es importante la conciencia sobre los problemas internacionales y sobre todo pues a destacar los valores de honestidad que ahora también se suman a este artículo 3º. Continuamos con el sustento legal. Estos 6 elementos que ven aquí, ¿sí?, no estaban plasmados dentro de la Constitución. Ahora, toda educación va a ser equitativa. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las personas tienen derecho a la educación y se van a combatir las desigualdades económicas, regionales y de género en el acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos. Sí. ¿Por qué va a ser inclusiva? Porque va a tomar en cuenta todas las capacidades, todas las circunstancias y todas las necesidades de los estudiantes. ¿Sí? No solamente se aboca a la inclusión de los estudiantes con alguna discapacidad, sino también a las necesidades que ellos traen desde su región y de su contexto regional. Ahí vamos con el término de ¿por qué será intercultural? Porque se trata de promover la conciencia armónica entre todos los pueblos que habitan en el territorio mexicano, ¿sí?, de todas las comunidades, y en pleno reconocimiento de sus diferencias y de sus derechos, ¿sí? Cuando hablamos de que va a ser integral, ¿a qué se refiere? La educación ahora va a educar para la vida, no solamente para que tengan capacidades para el trabajo de mercado, sino que se va a promover no solamente las capacidades cognitivas, sino también las capacidades socioemocionales, que ya lo estamos aplicando en nivel bachillerato, telebachillerato, y también las capacidades físicas, ¿sí? Y ahora se maneja el término de excelencia, se sustituye el término de calidad por el de excelencia. ¿Y a qué hace referencia?
de que se busca el mejoramiento integral constante, ¿sí? No solamente quedarse en un conocimiento básico, ni solamente del nivel de la asignatura, sino también el desarrollo del pensamiento crítico, que muchas veces en la educación se estaba dejando de lado, y también el fortalecimiento del lazo entre la escuela y la comunidad. Si pueden ustedes notar en ese momento, Telebachilleratos tiene mucha experiencia en estos términos, ¿sí? Sobre todo en la cuestión de los lazos entre la escuela y la comunidad. La mayor de las veces, si no establecemos estos lazos, es difícil el establecimiento y que pueda continuar un telebachillerato dentro de una comunidad, ¿sí? En Veracruz se ubican diferentes pueblos, diferentes comunidades indígenas, y es por ello que nosotros como docentes también hemos tenido que pasar de un plano intercultural, ¿sí? Porque hay muchas comunidades que todavía practican su lengua, su vestimenta y sobre todo sus usos y costumbres que muchas de nosotros no tenemos, y es ahí donde podemos notar que ya se elevó a constitucional. Bueno, también esta nueva escuela mexicana tiene un sustento filosófico, ¿sí? Si bien la nueva escuela le está dando una nueva identidad a la educación en México, así como se le dio a la educación en el régimen cardenista, cuando la educación socialista, ahora estamos hablando de una nueva escuela mexicana en donde la educación, ¿cómo se concibe? Como un medio para desarrollar todas las facultades humanas y educar para la vida, ¿sí? Y sentar las vías, las bases para tener una sociedad más justa y más equitativa. Se conserva también el principio del laicismo. ¿Qué quiere decir esto? Que se garantiza la libertad de creencias, y dentro de estas creencias se garantiza los cultos y la religión. También el principio de educación nacional, ¿sí? Aquí la educación se va a conservar para fortalecer la identidad y las conciencias nacionales. Se habla conciencia en término plural porque se respetan las diferentes conciencias que hay en el territorio mexicano. Cuando decimos que un principio filosófico de la educación es democrática, hacemos mención a que tiene principios básicos de equidad, ¿sí? Tanto hombres como mujeres tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Gratuidad, ¿sí? En algunos países la experiencia es que solamente se provee algunos servicios básicos y ya de nivel secundaria, como la experiencia de Chile, ahí pues no era democrático, sencillamente porque el que no tiene para continuar con sus estudios no lo puede hacer, aun cuando tenga todas las herramientas y las posibilidades. Y también el de inclusividad, ¿sí? Aquí ya no se aparta a aquellas personas que tienen otras capacidades, sino que también dentro del principio es que todos pueden ser partícipes de esta educación. Y bueno, los diferentes valores de convivencia humana, ¿sí? El aprecio a la dignidad de la persona, que eso ya está garantizado desde el artículo primero, pero también la honestidad y la fraternidad, la tolerancia y la diferencia de las diferencias, ¿sí? Nuevamente, México tiene múltiples regiones, tanto económicas como culturales, como sociales, y no era viable una educación que fuera homogénea para todos los estudiantes, ni para todas las regiones. Es por eso ahora que se incluye también el respeto a las diferencias, a la libertad y la paz. Bueno, como podrán ver, la nueva escuela mexicana hay plena correspondencia en lo que ya está en el artículo 3. ¿Sí? Corresponde tanto en la filosofía política como en la filosofía educativa que se plantea en la reforma del artículo 3 constitucional. ¿Sí? No es una escuela o una reforma que se queda en el plano de los discursos o de un proyecto seccional, ni siquiera en lo que plantea un presidente, sino que ya queda estipulado a nivel constitucional, en el sentido de que si van a venir otros presidentes, otros partidos, otros grupos, ya no pueden quitar lo que hay.
a menos que traigan una inmensa mayoría, ¿sí? Entonces, como les decía, se pretende constituir una escuela mexicana que dé identidad a la educación en México, a la educación que se dio. Es muy conocida la educación socialista que se dio en el cardenismo, ¿sí? Ahí por primera vez pudimos ver una educación inclusiva, intercultural, pero aquí se vuelve a esos principios. Bueno, como ustedes sabrán, en los últimos años hubo mucha efervescencia en el plano educativo por los modelos que se estaban implementando. Un modelo en el que se favorecía el individualismo y también se favorecía la competencia, pero bueno, competencia en planos desiguales. No podíamos poner a competir a un estudiante de la Sierra de Guerrero con un estudiante de la Ciudad de México, o por ejemplo un estudiante de la zona urbana de Veracruz con un estudiante de la costa o de la Sierra de Veracruz. Entonces, así fue la educación en los últimos años, en el periodo neoliberal, y ahora, con el cambio de régimen político, lo que dice el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, plantea que lo siguiente: queremos formar generaciones enteras de mexicanas y mexicanos incorruptibles, ¿sí? Orgullosos de su país, productivos, solidarios, alegres, y eso no es una utopía, eso es una realidad. Es tener una meta muy clara en el trabajo. Eso es el trabajo bien fuerte, y eso es lo que nos va a dar una enorme satisfacción de haberlo vivido. Eso es lo que se plantea desde la Secretaría de Educación. Ahora vamos a ver un mensaje del subsecretario de Educación Media Superior y Superior bajo la nueva escuela mexicana. Les repito, son apenas algunos avances que se están haciendo. Ahorita se está trabajando en nivel básico, pero esto nos puede dar pista de cómo va a ser en futuro el modelo de la educación. Bienvenidos maestras y maestros a este curso en línea que damos a más de 30,000 profesores con el propósito de conocer qué queremos hacer con nuestros alumnos en el futuro de México. El título de este curso se llama El ciudadano que queremos formar a través de la nueva escuela mexicana en la educación media superior. El gran problema que tenemos hoy los profesores y las profesoras es ¿para qué estamos formando a nuestros niños y nuestras niñas en el futuro de México? Cuando sabemos que en el futuro las cosas no van a ser igual que hoy. Dentro de 30 años o dentro de 25 años, la inteligencia artificial va a estar casi igual que la inteligencia humana. Y tenemos que pensar en eso para darle instrumentos, habilidades, conocimientos y competencias a los jóvenes para poder enfrentar este nuevo reto de un México en el futuro. Para ello estamos pensando en la definición de la nueva escuela mexicana. Y esta nueva escuela mexicana tiene como pretensión redefinir el paradigma educativo para que todos estemos trabajando para estos jóvenes en el futuro del país. ¿Qué tenemos que hacer para estos fines? Tenemos que pensar en que este nuevo proceso de educación tenemos que formar alumnos analíticos que experimenten y aprenden del conocimiento y puedan ellos enfrentar cualquier problema, analizarlo y desglosar sus componentes para encontrar soluciones. No podemos en la escuela, a través de la memoria, darle conocimientos estables y permanentes. Tenemos que aprovecharnos del desarrollo de los jóvenes, que sepan aprovechar lo que tienen en la memoria para poder construir conocimiento nuevo en la solución de los problemas. Por eso tenemos que hacerlos flexibles y que se adapten al contexto en el que se desarrollan.
Esto nos lleva a pensar en la educación a través de la curiosidad, de la indagación, como cualquier método científico, pero tratar de hacerlo justamente para que ellos busquen respuestas a los problemas con los que se enfrentan. Ya no se vale en la educación la enseñanza de memoria. Profesoras y profesores, ese es nuestro reto. Tenemos que pensar en que el joven construya el conocimiento para la solución de sus problemas. Por ello, tenemos que establecer los elementos suficientes para que en el proceso de aprendizaje le demos elementos para que el alumno se apasione por el aprender permanentemente. Y este aprender a aprender es el gran propósito de la nueva escuela mexicana y del mexicano y mexicana que queremos formar para el futuro. Por ello tenemos que hacer un diálogo permanente entre docente y alumno. El docente cambia su papel en el aula. El docente es parte del agente del cambio, porque queremos darle fuerza al joven en el futuro para que sea él un transformador de la sociedad y del mismo en el futuro que le presenta. Maestras y maestros, contamos con ustedes para el cambio. Queremos saber de ustedes su compromiso para poder promover en cada niño y niña un agente de cambio futuro, en el cambio de ellos mismos para un México de bienestar.